Desde la Constitución Política de la República de Guatemala, se ha establecido que para mantener el equilibrio del poder en el país, este se divide en tres grandes órganos: el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Durante el paso del tiempo se han establecido diferentes métodos para la elección y representantes de aquellos que ostentan la administración de dicho poder, pero no fue sino hasta la conformación de la Constitución Política de la República en 1985 que se definen los roles, tiempos y procesos de elección para cada uno de estos poderes como lo conocemos en la actualidad. Después de las reformas a la Carta Magna de 1993, se establece que cada 5 años, el 13 de octubre, el organismo judicial debe modificar a sus 13 magistrados de Corte Suprema de Justicia, así como a los magistrados de Cortes de Apelación, que en la actualidad suman 135 titulares y 90 suplentes. Cada 5 años, una comisión postuladora realiza una convocatoria para que los profesionales del derecho se postulen a candidatos a magistrados para ambas cortes. Una vez se realizan las evaluaciones, dicha comisión debe proponer al Congreso de la República una lista de 26 candidatos para magistrados a Corte Suprema de Justicia y otro listado de 270 candidatos a magistrados de Cortes de Apelación. Que también considero que es complicado, digamos, para todos los magistrados que fueron electos, que se sometieron no electos, era que pasaron todo el proceso de comisiones de postulación y están dentro de una lista, esperando a ver qué es lo que va a suceder. Entonces también yo creo que para ellos es también frustrante que haya pasado ya tanto tiempo y las cortes no se integren. No obstante, en el año 2019, este proceso de elección sufrió altibajos. Una investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad asegura que durante dicho proceso, algunos de los aspirantes a candidatos supuestamente habrían confabulado para así ser electos y llegar de forma anómala a dirigir las cortes, lo que desencadenó una serie de acciones legales que terminaron en amparos que atrasaron el proceso de elección. Para el 13 de octubre de ese año, fecha en la que debería haber asumido la magistratura 2019-2024, la elección continuaba paralizada por un amparo sin resolver. Fue sino hasta diciembre en que la Corte de Constitucionalidad ordena al Congreso de la República proceder a elegir las nuevas autoridades del organismo judicial, pero con una modalidad diferente: una votación a viva voz. Desgraciadamente, sobre esa primera postura de la Corte de Constitucionalidad vino una segunda posición de la misma Corte de Constitucionalidad en la que hacían que el procedimiento fuera tan embarazoso, pero tan absolutamente embarazoso, que muy probablemente se iba a obstruir, se iba a obstaculizar el proceso por muchísimo tiempo. Esto obedece a amparos interpuestos por personas que siempre han estado manipulando el sistema de justicia y que en su momento, en alianza con la Corte de Constitucionalidad de turno, pues se pusieron de acuerdo, presentaron un amparo y a raíz de esto pues se emite una sentencia que vino a perjudicar el proceso de elección. Desde entonces, han transcurrido 2 años sin que se dé un cambio en las autoridades. Por el contrario, ha mermado la cantidad de magistrados titulares que siguen al frente del organismo, pues de los 13 que deben encabezar la Corte Suprema de Justicia, únicamente continúan 10. Ante la ausencia de 3 magistrados, las principales afectadas han sido las cámaras que conforman la Corte Suprema de Justicia, las cuales deben estar conformadas por 4 togados, pero ante esta situación únicamente están formadas por 3. Prácticamente tenemos de abril para acá aproximadamente 4 o 5 meses, y lo que hemos hecho que nos han integrado los presidentes de las otras cámaras, especialmente el doctor Baquiach y el magistrado Manuel Duarte, presidentes de Cámara Penal y Cámara de Amparos y Antejuicios. Eso hace que no se puede establecer, por ejemplo, en este momento, cuántos recursos extraordinarios de casación ya se han interpuesto. Asimismo, hay varios procedimientos que se agotan. No obstante, aunque el trabajo ha continuado, la marcha lenta de los procesos genera el aumento de la llamada mora judicial, según la opinión de expertos. Las tomas de decisiones administrativas que tiene a cargo el Pleno de Magistrados, pues se ven afectadas, porque no son a mediano ni largo plazo, son corto plazo, y eso no permite una planificación ni una visión de cómo se debe de, por ejemplo, establecer los tribunales de justicia, dónde se debe ampliar, qué cobertura se debe dar, es decir, ese tipo de cosas. Solo se están atendiendo cuestiones de necesidades día a día. Que inclusive han utilizado, yo diría, manoseado una resolución de la Corte de Constitucionalidad y la han utilizado como una especie como de falso argumento para ir rezagando. Ahora tenemos 24 meses
de no llevar a cabo esta elección. Creo que al final de cuentas, lo que puede estar sucediendo en el Congreso es que en principio pues no había las negociaciones que pudieran garantizar, pero quizás ahora las condiciones ya son, en ese sentido, ya se han logrado un proceso de alineamiento, de control, de subordinación de otras instituciones. Durante 2 años, la incertidumbre por conocer si habrán o no nuevas cortes incide no solo en el tema administrativo, sino empieza a abarcar el tema jurisdiccional, pues aunque algunos aseguran que el trabajo continúa, para otros ese trabajo podría verse obstruido por otro tipo de intereses. Porque no es la primera vez que sucede. Digamos, no sé si ustedes recuerdan del licenciado Caña, que cubrió a la licenciada Telma Aldana cuando ella se fue de fiscal general y ya el puesto se quedó vacío. Lo que sucede es que ahora son 3. Entonces eso sí afecta a cada una de las cámaras, porque únicamente están tanto la civil, la penal, como la amparos, están integradas con 3. Y eso sí ha ocasionado, pues, en cierto momento atraso, porque, digamos, se pierden vistas públicas, se pierden audiencias en las que debe estar completamente integradas las cámaras. Y también entender que si tenemos un organismo ejecutivo y un Congreso que se extralimita en sus funciones, el único que puede ponerle límites es el organismo judicial. Y cuando este no tiene la capacidad ni la fortaleza, somos fáciles de caer en un autoritarismo. Pues se habrá sentado un precedente muy nefasto acerca de la ausencia de Estado de Derecho durante un periodo de tiempo todavía más largo. Mientras más nos tardemos o nos retardemos en regresar y reencauzarnos en un Estado de Derecho adecuado, más impresión de ausencia de respeto a la norma jurídica va a existir en la conciencia ciudadana, que eso es lo verdaderamente negativo que tiene este tema. Que está clarísimo los niveles de cuestionamiento que tiene la actual Corte Suprema de Justicia, las salas de apelaciones también no son la excepción, y por lo tanto siendo un puntal de la democracia, el que no se lleve a cabo esta elección, o que inclusive, aunque se llevara a cabo, fuera para la elección de personas absolutamente cuestionables, y de lograr tener cada vez más dependencia de la justicia, no independencia como un principio básico, me parece que estamos en un momento muy, muy complejo y en ese sentido muy negativo para el país. El precedente de no tener electos a los magistrados en su debido momento se vivió una sola vez en el año 2014, cuando en circunstancias similares, los magistrados no asumieron su cargo sino hasta 1 mes y medio después de la fecha estipulada. No obstante, no había pasado más de 2 años sin tener a las nuevas autoridades electas, situación que de no solventarse en las próximas semanas podría alcanzar los 5 años del actual periodo sin que el organismo judicial tenga encargados titulares. Pero en la práctica creo que eso es terrible, porque además nos está generando un antecedente muy negativo para otros procesos. Es decir, en la medida entonces, tomando en cuenta que el Congreso de la República centraliza una buena parte de decisiones, de hecho, estamos ante las puertas de un nuevo ciclo, en donde el Congreso tendrá que ver con la elección del fiscal o reelección del actual fiscal, el Contralor General de Cuentas y demás. Lo que implica esto, creo que la ciudadanía tenemos que entender que el Congreso está manipulando esta elección, la está haciendo a su conveniencia, está manejando los tiempos de acuerdo a circunstancias, a intereses totalmente particulares. Habría también muchos cuestionamientos y dudas de si este proceso queda anulado o no, el que no se haya realizado, si los nuevos pueden optar o no al siguiente proceso. O sea, se genera mucha incertidumbre. También, si al final deciden los diputados elegir el periodo, otra vez entramos a la discusión del periodo, aunque ya la Corte de Constitucionalidad ha establecido que no se complementan, no es que, como no me eligieron en el tiempo que era, entonces me voy a prolongar. No, hay tiempos establecidos. Creo que lo que tiene que hacerse es interponer un nuevo amparo para que la Corte de Constitucionalidad cambie el criterio que se había establecido para poder hacer factible la elección de una nueva Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones.
El Congreso de la República, la Junta Directiva, pues ha agendado en reiteradas ocasiones la elección de las Cortes. Sin embargo, creo que todos son testigos de la evidente intencionalidad de entrampar la agenda legislativa. ¿Qué esperamos? Por supuesto que podamos desentrampar la agenda y podamos entrar a conocer no solo la elección de Cortes, sino poder entrar a conocer la agenda legislativa con todos los temas de interés para los guatemaltecos. Mientras tanto, desde las 0 horas de este 13 de octubre, los 10 magistrados titulares han vuelto a firmar el acta en la que una vez más deben prolongar sus funciones durante este año, hasta que el Congreso de la República decida elegir a los nuevos magistrados, pues así lo establece el artículo 71 de la Ley Orgánica del Organismo Judicial, en la cual afirma que ningún juez o magistrado puede dejar el cargo sin que llegue su sucesor. Queda la pregunta una vez más: ¿cuánto tiempo más pasará sin que se elijan a las autoridades encargadas de velar por la justicia del país?